Bienvenidos, bienvenidas a la octava sesión del Seminario de Literatura Griega y Locura, impartido por la doctora Rosa Verónica Peinado. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Jesús. Buenas tardes a todos. Pues bueno, seguimos con nuestra canto 22, con la muerte de Héctor, tan dramática, ¿verdad? Como vamos a ir viendo aquí. Y bueno, pues vamos a empezar, como siempre, con la diapositiva de la estructura a manera de resumen, ¿verdad? Para que todos estemos en la misma idea, ¿sí? Podemos dividir el canto 24 en tres grandes momentos, en tres grandes escenarios, ¿sí? Una que tiene que ver con la huida de los troyanos. Recordemos que el canto previo tenía que ver con, antes, todavía con la estructura, tenía que ver con Aquiles persiguiendo a todo el mundo en el río, ¿sí? Gracias a los dioses, sobre todo Apolo, que le estaba alejando a Aquiles de las murallas troyanas, ¿sí? Entonces, este canto empieza cuando todo el mundo está huyendo hacia la ciudad, ¿verdad? Pero no pueden entrar por las puertas de de la ciudadela, porque entrarían los aqueos, o con que entrara Aquiles ya estaban acabados, ¿no? Entonces, Apolo empieza así el canto 24, hace con engaños, disfrazado, hace que Aquiles lo persiga de nuevo al río. Aquiles se da cuenta y se enoja muchísimo con Apolo y regresa de nuevo hacia la muralla troyana, en donde se encuentra de lejos a Héctor, ¿sí? Que tiene ahí la disyuntiva de entrar junto con todos, porque están huyendo hacia adentro de la ciudad, o quedarse, ¿sí? Entonces, en esas está. Cuando se interrumpe ese escenario, se le llama así como un corte, ¿verdad? Con el discurso, porque se pasa la escena hacia Príamo y Hécabe, o Ecu, a la mamá y papá de Héctor, que desde arriba de las murallas están observando cómo entran todos los troyanos huyendo, cómo viene Héctor persiguiendo, Aquiles persiguiendo a Héctor y Héctor en la duda. ¿Sí? Entonces ahí viene el famoso discurso de Príamo, del cual hablaremos un poquito más adelante, de Hécabe, ¿verdad? Que hasta se saca un seno, ¿no? Dramáticamente para hacer que su hijo entre. Y luego viene, más que un discurso, un soliloquio de Héctor, muy, muy importante. Aún después de este soliloquio, lo que vamos a ver es una escena muy importante en este canto, que es la famosa persecución, ahí le puse con S, es con C, persecución de Héctor, por parte de Aquiles. ¿Sí? Las famosas 3 y 4, casi 4 vueltas de Aquiles persiguiendo a Héctor. Ahí aparece otra escena que interrumpe esta, que tiene que ver con el Olimpo, porque que no se nos olvide que todo esto se está viendo, lo están viendo los dioses desde arriba, desde el Olimpo. Y bueno, ahí van a decidir, ¿verdad? ¿Qué pasa con ellos dos? Y específicamente, ¿qué pasa con Héctor? Porque con Aquiles ya sabemos qué va a pasar, ¿sí? Entonces ya se sabe que lo va a matar más adelante Alejandro. Entonces, más bien los dioses y la balanza tiene que ver con Héctor. Sin embargo, traen dos balanzas, ¿verdad? Donde se cae el peso de la muerte en la balanza de Héctor. Así que ahí está decidido. A pesar de que Zeus no le gusta mucho la idea porque le parece que es un hombre honorable, ¿no? Y que les ha rendido todos los ritos religiosos que cualquier griego hacía. En fin, ahí está. Y luego podemos pasar a la segundo gran cuadro, ¿no? Que es el combate mismo, ¿sí? Cuando ahora sí Héctor se decide detener, después de ahí de un engaño también por parte de Atenea, que se disfraza o se transforma en su hermano Déifobo, el menor hermano de Héctor, se detiene y, y dice que va a afrontar, ¿no? Lo que venga respecto al encuentro con Aquiles. Cuando ya está frente a Aquiles, viene el famoso juramento, ¿sí? Como un juramento
que tiene que ver ahí con el honor de los guerreros, de no lastimar el cuerpo, cual sea el resultado de esa pelea. Para lo cual vemos a un Aquiles, que también vamos a hablar de eso, en todo lo que es Aquiles. Sí, una crueldad tremenda y una ira desenfrenada. En fin, le dice que no, que de ninguna manera va a respetar ese juramento, ¿no? Usando una serie de símiles, ¿verdad? De que si los hombres y los leones no pueden hacer ningún tipo de juramento, y viene con un gran detalle, como Héctor le avienta la lanza, no pasa nada, rebota en el escudo de Aquiles, y Aquiles, con un detalle Homero nos describe cómo le busca entre toda la armadura que trae Héctor, que es la de Aquiles, eso es muy importante, el único huequito que queda ahí de piel, de cuerpo, ¿no? Y es el cuello. Y ahí le va a enterrar. Todavía agonizante, le vuelve a decir Héctor que por favor respete su cuerpo muerto y lo entregue a sus padres. Y él dice que no lo va a hacer y sigue en las mismas. Todavía muerto a Héctor, aquí le sigue maldiciendo. Y luego viene ahora sí el famoso ultraje, el tremendo ultraje, ¿verdad? Que tiene que ver con que agarra el cuerpo de Héctor, lo amarra a los pies, le entierra por ahí para amarrarlo y lo cuelga de su, bueno, así arrastrando de su carro de caballos y empieza a dar vueltas ahí abajo de las murallas de Troya, ¿sí? De manera tremenda. No sin antes haberse acercado todos los aqueos, porque eso es muy importante. Todos los aqueos estaban por ahí viendo esta batalla, esta última pelea. Pero aquí les, lo dice ahí Homero, ¿verdad? Con la vista les hacía señas, ¿no? Que ni se acercaran, ¿no? Que era una cosa de ellos dos. Y cuando ya lo mata, se acercan y viene esta escena que da pie a todos estos trabajos, porque no es el único el de Bernal, de la muerte bella, ¿sí? Donde todo el mundo se queda admirando la belleza de ese cuerpo muerto que es de Héctor. Y, y en fin, y de todas formas también se burlan, ¿verdad? Y recordando que en tiempos pasados Héctor les quemó una de las naves, ¿no? Y estaba muy valiente él. Y hubiera hecho lo mismo con los aqueos. Entonces, bueno, mientras pasa ese ultraje tremendo, donde vemos que se le llena toda la cara de polvo y demás, sangre terrible, dice que se irán hacia las tiendas porque ahí está esperando Patroclo para que lo entierren. Y se van cantando un peán. Y termina todo el canto volviendo la escena a las murallas de Troya, con los padres de Héctor, que pues se lamentan terriblemente, ¿no? Y suplican, gritan, ¿no? Que Príamo grita que vaya cualquiera a tratar de rescatar el cuerpo de su hijo porque no puede soportar más. Y Hécuba lo mismo, y luego termina el canto con su esposa Andrómaca, que no se ha dado cuenta, ella no estaba en las murallas, ella estaba preparando todo para que, un baño y la cama, para que una vez que ella pensaba iban a entrar todos los troyanos, incluido su esposo, lo iba a tener todo preparado para que descansara. Cuando oye los gritos se da cuenta, pues que está muerto. Y se lamenta muchísimo por el futuro de su hijo. ¿Sí? Eso era muy importante en Grecia. Un hijo que no tiene padre simplemente no tiene amigos, ¿sí? Nadie lo respeta. Entonces eso es a grosso modo la estructura. Ahorita volveremos a detalles importantes. Entonces vamos a continuar. ¿De qué trata este canto? ¿Qué es lo importante de este canto? Pues Héctor, la figura de Héctor. Pero fíjense qué curioso, así como hay arte, vasijas, más que esculturas bajo relieves, con figuras que tienen que ver con Aquiles y con muchos héroes, pues con Héctor pues no se consiguen, tanto que miren esta foto es de la película de Troya. Entonces, bueno, este canto es muy importante porque nos pone como en su justa dimensión el personaje de Aquiles, ¿sí? Nos pregunta qué es lo heroico,
nos pregunta quién es el héroe de esta obra de la Ilíada y porque confronta dos personajes, dos modelos heroicos diferentes, y que es lo que vamos a ver ahora. Y tan diferentes, e incluso para algunos, tan superior Héctor, que es el verdadero, que lo consideran el verdadero protagonista de la Ilíada. ¿Sí? Recordemos una cosa, la Ilíada empieza con Aquiles, la Ilíada empieza con la cólera de Aquiles y va a terminar con el funeral de Héctor. Sí, eso algo nos quiere decir. Recordemos que Héctor sale a la escena, en el canto sexto, sale a la escena cuando Aquiles ha decidido no salir porque está enojado. Todo lo que hace Héctor y logra Héctor en el campo de batalla, en esos últimos días de la guerra de Troya, que están narrados en la Ilíada, obedecen a la ausencia de Aquiles. ¿Sí? O sea, hay algo entre ellos dos que los relaciona, ya sea como antagonistas, como dicen algunos, ¿sí? O pues tal vez hay una cosa diferente que vamos a tratar de decir. Entonces, bueno, seguimos. Fíjense este poema tan bonito. Déjenme, veo mejor en mi iPad porque como no se alcanza a ver, permítanme tantito, no alcanzo a ver todo. Es un poema de Alexander Pope. Déjenme ver, lo encuentro rápido. Aquí está. Dice, ¿dónde ahora en Héctor encontraremos a Héctor? Una forma varonil sin una mente varonil. ¿Es esta, oh jefe, la fama que se presume de un héroe? Qué vano, sin el mérito, es el nombre. ¿Se dan cuenta? Hay algo aquí que no le gustó a Alexander Pope de la figura de Héctor. Y tiene que ver con este canto, y específicamente con la persecución. Eso es lo que está aquí en este bello poema. Siguiente diapositiva. Por otro lado, les pongo esta cita, ¿verdad? De Mario Álvarez, en una obra que se llama Homero, donde dándose cuenta, ¿verdad?, de esta persecución que tanto ha causado problemas para la interpretación de la figura de Héctor, nos dice, ¿no?, que en ninguna otra obra épica ocurre que sus héroes principales sean mostrados como aquí Héctor, huyendo aterrorizado fuera de sí, pero no es el único. Dice, casi no hay héroe en la Ilíada que junto a su aristía o su optimación, le llaman otros, es decir, el momento de esplendor, no tenga también su momento de descorazonamiento, de miedo, de retroceso. ¿Sí? O sea, nos dice, no es el único. Y efectivamente, hay una cantidad de ejemplos. ¿Sí? Hay una obra que se llama La guerra y el miedo en Grecia, es un artículo donde nos pone una cantidad de ejemplos, ¿no?, de Menelao, de Agenor, de una cantidad de héroes que manifiestan su miedo. ¿Sí? Entonces, esta cita se las pongo porque es un intento, ¿verdad?, de un autor, entre otros, de explicarse esto que tanto decepciona a Alexander Pope. Entonces, bueno, seguimos. Vamos a ver así muy, en general podemos resumir las dos interpretaciones, las dos concepciones de la figura de Héctor en la Ilíada. Por un lado, hay bibliografía, investigaciones, donde lo colocan como un héroe trágico. Y las otras interpretaciones, uno muy importante es Bonifaz Nuño, dicen que en realidad él es el verdadero modelo heroico de toda la Ilíada. Es el que debería, o por lo menos él dice Bonifaz Nuño, entre los mexicanos, lo vamos a explicar, el que es atractivo. Entonces, en resumen, esta es la concepción de la figura de Héctor. Siguiente.
Les digo, ¿por qué héroe trágico? Obviamente es una nomenclatura de Aristóteles y que tiene que ver con la tragedia, obviamente, trágico. A eso se refiere. Y para hacérselos muy, muy resumido, ¿verdad? Porque hay artículos, que incluso hay uno que se titula así, Héctor, un héroe trágico. En resumen, les puedo decir que tiene que ver con dos términos que usa Aristóteles en la poética para dar las características de los héroes trágicos, de los héroes específicos de la tragedia. Sin embargo, dice estos autores modernos, son elementos que encontramos también en Héctor. ¿Sí? Entonces, bueno, la jamartía. Jamartía significa error en griego. Y Aristóteles dice el error trágico. ¿Sí? El error trágico porque tiene que ver con un error que comete el héroe de la obra, de las tragedias, pero aquí estamos en el terreno de la épica con Héctor específicamente, porque hace algo que cree que es correcto, en donde no hay posibilidad de hacer algo correcto. El ejemplo que pone para dar esta descripción Aristóteles es Edipo Rey. Cuando a él le dicen, te vas a casar con el oráculo, te vas a casar con tu madre y vas a matar a tu padre, él creyendo que es hijo de los que lo adoptaron, sale huyendo y es cuando llega al paso de Tebas y mata al papá y lo casan con su mamá. ¿Sí? Es decir, quiere hacer lo correcto, pero es imposible. ¿Sí? Entonces, no hay posibilidad de hacer algo correcto ahí. Y la jamartía o el error trágico es algo involuntario, no es por maldad, dice Aristóteles, para nada, no es totalmente involuntario. Entonces, si lo ponemos así, pues, ¿cuál sería el error trágico, el error de Héctor? Pues creer que puede matar a Aquiles, ¿no? Creer que puede ganarle la guerra a los aqueos. Bueno, eso específicamente. Y luego el otro término, la hibris tan famosa, es un término muy famoso en la tragedia griega. Tiene que ver con el orgullo, con la soberbia. ¿Sí? Dice Platón también habla de la hibris, ¿sí? En varios diálogos, pero dice que la hibris es un impulso, dice, es un deseo, es un impulso, dice que nos provoca placer. Sí, o sea, esta soberbia, dice Platón. Pero Aristóteles específicamente, que lo lleva al terreno del héroe trágico como su característica, dice precisamente eso, creer este héroe, creer que puede ir contra el destino, que puede ir contra los dioses, que puede ser más de lo que es. Entonces, bueno, ¿qué ejemplo se da o con qué base se utiliza este ejemplo? Como de Héctor, y dicen el artículo que les menciono del héroe trágico, dice, pues hay que ir a ver, para empezar, el canto 8 de la Ilíada. Nada más les voy a decir rápido. Dice ahí, aquí Héctor se compara con los dioses. ¿Sí? En el canto 8, Héctor está acercándose a las naves de los aqueos, aprovechando que Aquiles no está. Y entonces va a pelear con Diomedes. ¿Sí? Pero están esperando porque va a ser de noche, dice, mañana al alzarse el sol. Pues que yo, dice aquí Héctor en su discurso, a sus compañeros que están ahí, dice, pues que yo, de tal modo, sea inmortal y libre de vejez todos mis días, y honrado como son honrados Atenea y Apolo. De igual modo que ahora, este día el mal traerá los argivos. Es decir, esta frasecita de compararse con Apolo y con Atenea, dicen, es una señal de hibris. Otra señal de hibris que se va a lamentar aquí Héctor, en el mismo canto 24-22 que estamos trabajando, tiene que ver con el rechazo a escuchar cualquier opinión. Por ejemplo, Polidamante, su compañero de armas,
En el canto 12 le dice que después de la muerte de Patroclo, seguramente va a venir Aquiles y están acabados, que es mejor que se vayan a la ciudad, que es mejor que entren todos porque ahí están muy vulnerables y que se vuelvan a juntar para planear una estrategia nueva, lo desoye, ¿sí? Entonces, un tercer ejemplo considerado como acto de hibris por parte de Héctor es precisamente que, habiendo matado a Patroclo, que pues, además acuérdense, no lo mató él, lo mató otro personaje, lo remató el dios y lo terminó de matar Héctor. Y por si fuera poco, le quita las armas. Ese es un acto de hibris, ¿no? Eran unas armas divinas, unas armas de Aquiles. ¿Sí? Entonces, bueno, con esto les resumo pues esta interpretación, ¿no? Que tiene que ver con que Héctor es un héroe trágico, en realidad. Siguiente. Ahora el otro, ¿no? Que tiene que ver con un modelo heroico. Y ahí me faltó ponerle modelo heroico para que sea más claro, humano. Un modelo heroico más humano. Y bueno, aquí sí hay también muchos trabajos donde ensalzan la actitud de las características de la actitud de Héctor, ¿no? Que lo harían en estas interpretaciones superior a Aquiles, ¿sí? Entonces aquí les escribo unas cuantas, ¿no? Sacadas de estos artículos y sobre todo rescatadas de la misma Ilíada, ¿sí? Por un lado, indican, Héctor asume una guerra que no era suya, que no ocasionó, él no tuvo ninguna causa, ninguna culpa, ¿sí? Porque fue su hermano Alejandro Paris que se roba a Helena y se la trae. Entonces, él realmente no tenía nada que ver. Claro, yo me pregunto si Héctor hubiera rechazado al hermano ahí, ¿qué hubiera pasado? Se hubieran detenido los griegos, ¿sí? Porque estamos en el terreno del hubiera, ¿verdad? Pero bueno, definitivamente él tiene este acto de aceptar a su hermano, aún con esta cosa tan terrible que acaba de hacer, de robarse a una mujer, y no solamente a la mujer, sino los tesoros también de Micenas, de Esparta, perdón, donde venía Menelao. Entonces, bueno, él era un héroe, dicen, que en realidad era pacífico, o sea, es una guerra que él no quiere. Él realmente, hasta lo llaman ingenuo, porque él pretendía la paz. Sí, en el canto 6, cuando él sale, no, el canto 6, no, el canto 4, me parece, se me fue cuál es el canto, pero no es el 6 donde sale, cuando se enfrenta Menelao, este famoso pasaje de Menelao contra Paris, donde Paris propone a Menelao que pues para ya terminar esa guerra, peleen ellos dos, peleen por la mujer y por los tesoros que se robó, ¿sí? Y que ahí se detenga la guerra. Y Héctor está ahí, ¿no? Como testigo y se pone realmente muy emocionado de que es una posibilidad de salida y de terminar esa guerra ya. Sin embargo, pues ya sabemos lo que pasó, ¿no? Y es que Paris y Menelao empiezan a pelear, pero un dios salva, Afrodita salva a Paris, ¿sí? Lo hace volar así, literalmente. Entonces, bueno, pues no hay posibilidad. Héctor manifiesta en sus apariciones, sobre todo en el canto 24, que ya por lo menos lo que quiere es una muerte honrosa. Si no está como Aquiles pretendiendo la gloria eterna, sino una muerte digna, no como un cobarde, porque a él va a hablar mucho en estos términos, cobardía
y honor en este sentido, de la valentía. Y luego, lo consideran un hombre común, ¿sí? A diferencia de Aquiles, obviamente. Un hombre común en el sentido que lo que a él le preocupa y por lo que él está en la guerra, tiene que ver con su pueblo. ¿Sí? Y si somos muy específicos, con su familia. Y para esto se remite al canto, ahora sí, el canto 6 de la Ilíada, donde él va a salir de Troya, regresa de una batalla y se encuentra a varias personas. Entre ellas se encuentra su madre Hécabe, que le dice que su mamá le dice, está haciendo libaciones, entonces le da una copa, ¿no? de vino para que él la acompañe, ¿sí? En estas libaciones a los dioses, a Apolo y a Atenea. Y él le dice, no, no, no. Y además le dice, para que te relajes. Y Héctor le dice, no, de ninguna manera, porque primero estoy sucio y no haría eso, ¿no? Contra los dioses. Pero segundo, si tomo vino, me voy a relajar demasiado y yo tengo un compromiso. ¿Sí? Entonces, Bonifaz Nuño habla del valor moral. Dice, este es un héroe moral, ¿sí? Porque siempre está poniendo por encima de él, fíjense la diferencia respecto a Aquiles, a los demás, al deber que él tiene con el pueblo, porque él es el heredero de Priamo, del reino de Troya. ¿Sí? Entonces, él tiene esta responsabilidad. En ese mismo canto se encuentra a Andrómaca, perdón, primero a Helena, que está con Paris ahí, y Helena le habla, dice las cosas maravillosas de la persona de Héctor, ¿verdad? Como cuñado, que la ha tratado muy bien a ella, y le dice, ven, recuéstate un poco para que descanses. Y él le dice, no, de ninguna manera puedo descansar. O sea, yo no me puedo relajar, porque entonces ya no me podría levantar, y el pueblo depende de mí. ¿Sí? O sea, tengo un compromiso moral. Por último se encuentra Andrómaca, su esposa, y lo mismo, ¿no? Le dice que se quede un poquito, le reclama, le dice, no te vayas otra vez, porque presiento que ya no vas a volver. Y mira, vas a dejar a tu hijo aquí. Y es la escena esa muy, muy famosa, ¿verdad? Esa escena que le llaman como tierna, con mucha ternura, de toda la Ilíada, donde espanta a su pobre niño, Astiagnate, lo espanta porque lo ve con su casco, ¿sí? Y empieza a llorar. Y en fin, de alguna manera se está despidiendo de ellos, y lo que manifiesta Héctor aquí es que lo que más le duele de todo eso, lo que está pasando, es que una vez que acabe esto, la guerra, se van a llevar a su esposa y a su hijo de esclavos, ¿no? Y ella, siendo ahorita una princesa, pues solamente va a recordar con nostalgia su época pasada, ¿sí? Entonces, es un hombre muy familiar, un hombre muy común en ese sentido. Por otro lado, no significa que sea una antítesis de Aquiles en el sentido del combate, porque Aquiles se ha trabajado como un modelo heroico antitético, pero a Odiseo, respecto a basándose en la obra de la Odisea. Dicen, hay dos modelos de héroes. Por un lado está Aquiles, que es el guerrero, el que toda su vida y todo lo que tiene que hacer se traduce en el combate. Él nació para eso, lo que quiere es pelear, ¿sí? Eso lo hemos ido viendo. Mientras Odiseo, con la Odisea, lo que vamos a ver es un modelo de un personaje que a través de la astucia va a lograr muchas cuestiones, hasta tanto que va a llegar, después de 10 años de perdido, va a poder llegar a su casa. ¿Sí? Y Odiseo, si ustedes se acuerdan en la Ilíada misma, cuando aparece, es un personaje que se distingue por su discurso, no por su valor guerrero, que no significa que sean cobardes, ¿verdad? Pero no es su esencia, no es lo que los distingue. Entonces, en ese sentido, no podemos decir tampoco que Héctor sea la antítesis, que uno es guerrero y el otro no. Todo lo contrario.
¿sí? Son personajes, Héctor es el que va a tomar el mando de Troya, por lo tanto, tiene una tradición, ¿verdad? De guerrero, de fortaleza, y donde manifiestan la presencia de Héctor en el combate, ahí se nota que le temen también, que lo respetan. Y aunque en el mismo canto 24, Príamo dice, cuando le suplica, por favor, métete tú, eres inferior a Aquiles en la guerra. Sí, pero inferior no significa nada. ¿Sí? Hay una cantidad de cantos donde aparece a partir del canto 6, cuando les digo que no está Aquiles, y él se aprovecha precisamente de eso, donde todo el mundo le tiene miedo a Héctor. ¿Sí? Entonces, lo consideran, de hecho hay una frase así, que es el mejor de los troyanos, ¿sí? Así como Aquiles es el mejor de los aqueos. Sí, definitivamente. Entonces, esto también es. Y luego, su hazaña, dicen, de Héctor, ¿no? Todas estas son elementos, ¿no? que componen a esta figura como un modelo heroico superior a la de Aquiles. Una vez que está en el canto 22, que estamos ahorita revisando, su duda, ¿sí? Ante el miedo que le representa el enfrentamiento con Aquiles, que no sabe en qué términos concluirá, antepone esta preocupación de que lo estén observando, así es realmente, todo el mundo lo está observando desde arriba de las murallas, él está abajo, fuera de las murallas de Troya, y aunque no lo observen, le da un poco de temor, que se sientan avergonzados de él, de su actitud, ¿sí? De su cobardía. ¿Sí? Héctor habla en estos términos, cobardía, ¿sí? y valor o valentía. Y entonces en el canto 22 vemos una frase donde él dice, no solamente con lo que él va a hacer, quiere obtener respeto por los que lo están viendo en ese momento, y además por los que en el futuro van a saber de esto, lo van a aprender, dice literalmente la frase. Héctor, por otro lado, se considera, ¿verdad?, que en realidad es un hombre pues muy ingenuo, pero esas características que les estoy diciendo es para realzar el hecho de que, a pesar de que tiene todas las de perder, incluido este otro punto, que es un mero instrumento de Zeus para complacer a Aquiles, él no deja de pelear y no deja de estar al frente de los troyanos, ¿sí? De una guerra pues que él no convocó. Y luego, Bonifaz Nuño, el traductor de la Ilíada de la UNAM, hace una introducción y bien interesante, porque de toda la Ilíada, la introducción se la lleva a la figura de Aquiles, porque él es uno de los muchos que señalan que es la figura importante en realidad de toda la Ilíada, no Aquiles. Entonces dice, en realidad lo que vamos a ver en la Ilíada, así como hay optimación de Menelao cuando va a rescatar el cadáver de Patroclo, de Diomedes y de otros personajes, dice, también tenemos la optimación de Héctor. La optimación es la aristía, es el momento donde se pone, donde se le da todo un lugar a un héroe para resaltar lo heroico que es, lo valeroso. ¿Sí? Entonces le traducen aristía como optimación. Se muestra lo mejor del héroe. Obviamente no es el canto 22, ¿verdad?, al que se refiere Bonifaz Nuño. Dice, no, la optimación de Héctor la vemos en el canto 6. Este canto que les acabo de mencionar, que tiene que ver con el encuentro de varios personajes en el palacio, de su mamá, de su cuñada, de su misma esposa e hijo. Bueno, ¿por qué? Porque esa sería la optimación y no en el campo de batalla, como todos los otros héroes que están en la Ilíada y que también tienen capítulos completos para ellos y mostrar su aristía.
¿Por qué Bonifaz Nuño nos dice no? La optimación no es este canto 22, es el canto 6. Y en este contexto que les digo. ¿Por qué? Porque ahí, dice Bonifaz Nuño, es donde se muestra lo valioso y específico que hace superior a Héctor sobre Aquiles, que es la muestra del valor, de la voluntad, dice él, y del honor. ¿Y a qué se refiere Bonifaz Nuño? Se refiere, como les decía, este canto 6, donde dice él, a ver si lo encuentro. Bueno, donde dice no solamente en estos discursos que pues él tiene que hacer lo que tiene que hacer por su pueblo, ¿sí? Y por su familia, ¿sí? Y pues no le queda de otra. Sino porque hay una frase, se me perdió, déjame ver si la encuentro. Sí, se me perdió. A ver si la encuentro. No. Donde él dice que bueno, es una frase de Héctor donde él dice que en realidad él es valiente porque así lo aprendió. Fíjense qué importante es, por eso lo recalca Bonifaz Nuño. Aquiles parece que nació con las armas puestas. Héctor no. Héctor tuvo que aprender a ser valiente. ¿Sí? Y cada vez que duda, porque Héctor duda muchísimo en el campo de batalla, le viene esta cuestión de la voluntad, dice Bonifaz Nuño. Y la cita, ya recordé, tiene que ver con Paris, cuando está peleando, cuando va a pelear con Menelao. Héctor le dice, Héctor le dice, pues mira, tú eres, eres joven, eres pero un poquito, no le dice cobarde, pero pues medio débil, ¿no? No afronta las cosas que hiciste. Y Paris o Alejandro le contesta que en realidad él sí tiene mucho valor. Dice, así ya lo encontré, es el canto 3. Dice, Héctor, le dice Paris a Héctor cuando Héctor lo acaba de regañar, ¿no? Porque le dice, no tienes ni fuerza, ni tienes valor. Sí, o sea, que le está diciendo que se enfrente a Menelao. Y le contesta a Alejandro, Héctor, según lo justo me reprendiste. Siempre para ti el corazón es como un hacha infrangible que va a través del leño bajo el hombre que talla con arte en naval madero y aumenta la fortaleza del hombre. Así para ti en el pecho el pensar es intrépido. ¿Sí? Entonces, eso más la frase esta que no encontré, donde él dice que él aprendió a ser valiente, ¿verdad? Y que tiene que recordar eso cada vez, llevan a Bonifaz Nuño a decir, esto tiene mucho más mérito, muchísimo, siendo una persona simple. ¿Sí? Y lo hace porque es su responsabilidad. Tiene una fuerza de voluntad, ¿sí? Y le llama voluntad moral para hacer lo que está haciendo. A diferencia, pues, de todos los demás, ya no digamos de Aquiles, que solamente quiere ser inmortal. ¿Sí? Y por lo tanto, dice Bonifaz Nuño, si uno, dice, yo me imagino que cualquiera que lee la Ilíada, dice, en otra cultura, se queda con Aquiles como un modelo heroico.
¿sí? El héroe, y efectivamente, ¿verdad? Hemos hablado aquí de la trascendencia, de la fama que ha logrado Aquiles, del palacio que se le construyó en épocas no recientes, pero no antiguas. O sea, que sigue teniendo muchísima popularidad, por decirlo de alguna manera, que realmente trascendió su fama como lo quería Aquiles. Dice, pero esas culturas que se enganchan con esta figura de Aquiles, pues no tiene nada que ver con la mexicana. Dice, para una mexicana, una cultura mexicana, el verdadero héroe que hay que tomar o que tomamos como modelo es el de Héctor. ¿Por qué? Porque pasó lo mismo que pasó aquí en la cultura mexica cuando llegaron los españoles. Fuimos invadidos, o los mexicas fueron invadidos por los españoles, se les llegan a su territorio y lo mismo que pasó en Troya, llegan los aqueos a invadir y uno se tiene que hacer responsable de eso. En este caso, Héctor. Es un héroe de la resistencia, dice Bonifaz Nuño. Sí, él va a resistir. Porque ese también es un tema muy interesante que nos va a decir más adelante Héctor. No se nos olvide que los aqueos son los que llegan y por fortuna tenían murallas las ciudades antiguas. Troya estaba amurallada y es por eso que no lograron entrar tan fácilmente. Lograron sobrevivir esos años de guerra. Es decir, ellos no buscaron esa guerra, los troyanos no la buscaron. Aparentemente, los troyanos en general no hicieron nada para traerse tanta odio y tanta flota, ¿verdad? De todos los griegos que vinieron a pelearse con ellos, a matarlos. ¿Y qué se hace en esa situación? Y sobre todo ante la desventaja, porque los aqueos traen a un héroe como Aquiles, que es hijo de una diosa, que es divino. Pues no le queda a Héctor más que resistir. No se puede acobardar, o por lo menos trata de no hacerlo. Es lo que nos dice Bonifaz Nuño. Es el héroe realmente más acorde a nuestra historia mexicana. ¿Sí? En fin, sigamos para ir tratando de revelar más cuestiones acerca de Héctor. Pues miren, Bonifaz Nuño ni siquiera menciona el canto 22. ¿Por qué? De todo esto que acabamos de decir, ¿qué es lo que está ahí como una sombra, como una piedra, y que Bonifaz Nuño prefiere no ver? Pues que en el canto 22 hay un acto que parece muy poco digno de un héroe, que es la famosa persecución, donde ya se dan cuenta otros autores modernos, se está poniendo en duda este valor, esta valentía de Héctor. ¿Sí? Entonces, pues se ha tratado de interpretar qué pasa con esto. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a ver. Pues se trata de el miedo, ¿verdad? Fobos. Fíjense, en la misma Ilíada nos dice, ¿sí? No tenemos que imaginarnos, suponer nada, suponer lo que nosotros sentimos en estas épocas actuales. Y dicen en la Ilíada, se ve así a Ares, plaga de los hombres, marchar al combate, seguido de Fobos, su hijo, intrépido y fuerte, quien pone en fuga al guerrero más firme. Es decir, no se nos olvide que en la mitología, Fobos era un hijo de la guerra de Ares. Está totalmente relacionado. ¿Sí? Y como lo dice aquí en este canto 13, ¿sí? Por muy firme, muy valiente que sea el guerrero, en el momento crucial, por supuesto que lo siente.
que claro que tienen miedo. Tal vez el único que podría no haber sentido miedo es Aquiles, pero nunca lo sabremos, ¿verdad? Porque en ningún lado está relatada su muerte, su momento crucial. ¿Sí? Pero bueno, esto tiene que ver con el miedo para algunos, ¿verdad? Siguiente, por favor. Y bueno, hay una obra que les decía que se llama El miedo y la guerra en Grecia. Y aquí el autor nos dice esto, ¿no? Que hay una cantidad de vocabulario respecto al miedo en la Ilíada. ¿Sí? Incluso dice de contenido metafórico. Treo lo usa mucho en el canto 22, treo, ¿no? Temblar, temer, ¿no? Orino, agitar, pleso, conmoverse, estigueo, odiar, aborrecer, pero todos ellos, nos dice el autor, con el significado de temer en estos contextos de batalla. ¿Sí? O sea, en la Ilíada está presente el miedo, por supuesto. Siguiente. Y la misma Ilíada, en la misma Ilíada, en el mismo canto 13, nos explica qué implica tener miedo, ¿sí? Y, y obviamente a quien tiene miedo se le cataloga como cobarde. Y lo describe muy bien en esta traducción, muy adecuada. Dice, al cobarde se le muda el color, se le va uno y otro se le viene, ¿verdad? Se le van los colores. Y su ánimo y la mente no es capaz de estar quedo sin temblor. Se empieza a temblar. Cambia de postura, apoya su peso alternando una y otra pierna. El corazón le palpita en el pecho con fuertes latidos, imaginando toda clase de parcas. Y los dientes le castañean. O sea, está súper bien descrito, ¿sí? El miedo aquí, en esta misma Ilíada. Siguiente. Entonces, por un lado, es normal, digamos. No solamente a Héctor le pasó esto en el canto 22, sino que por eso vimos lo anterior, en el contexto de la guerra, el miedo le pasa o le puede pasar a cualquiera. Y, y esto es lo que le pasó a Héctor. ¿Sí? Para ello, aquí les puse lo del famoso soliloquio de Héctor, que está en el primer cuadro de la estructura del canto 22. Ahí, Héctor, una vez que se han metido todos los troyanos a las murallas, que vienen huyendo del río, de esa batalla tan larga, ¿verdad? Donde Aquiles asesinó a muchos, se pone a dudar si meterse con todos y ponerse a salvo, o de una vez enfrentar ya a Aquiles. ¿Sí? Y empieza, y ahí donde Príamo le suplica, le grita que por favor se meta, que se ponga a salvo, y también Hécuba le grita lo mismo. No sabemos si lo escuchaba, ¿verdad? Obviamente que, seguramente que no, que estaban muy altos. Héctor se detiene y se habla a sí mismo, o específicamente a su timos, ¿sí? A sí mismo. Y entre otras cosas, ¿verdad? Se arrepiente, su duda es de cómo lo van a ver, o sea, qué es lo que corresponde hacer en este momento, porque él, dice, está consciente de que de alguna manera él es responsable por no haberle hecho caso a Polidamante en el momento en que le dijo que regresaran a la ciudad. Entonces dice, no quiero parecer un cobarde si me meto ahorita. Entonces empieza él mismo a decirse muchas cosas, ¿no? Y entonces empieza a decir, dice, no obedecía a Puridamante, ¿verdad? Me da vergüenza ahora. Dice, y luego aquí dice algo muy importante, por mi temeridad he perdido al pueblo.
Sí, porque esa es la característica de Héctor, mientras Aquiles se abstuvo de combatir. ¿Sí? Temeridad. No, realmente estaba muy, muy seguro de sí. Y entonces, en este soliloquio empecé diciendo eso. Primero que nada, pues tengo una responsabilidad, me avergüenzo por no haber hecho caso a Polidamante en su momento. A la vez no quiero que si ahorita me meto, junto con todos, se avergüencen de mí los troyanos. Él hace mucha alusión, troyanos y troyanas. Y no quiero que digan que soy más cobarde, ¿eh? Y que habiendo confiado en otro momento en su fuerza, ¿sí? Como en las batallas anteriores, ha perdido al pueblo troyano. Y recuerden que él se acercó hasta las naves troyanas, hasta las naves aqueas, perdón, incendió una de las naves. Dice, no, mejor que nada, mejor, no me voy a meter. Es más provechoso si me quedo aquí, ¿sí? Y si le hago frente. Dice, entonces, dice, mejor me quedo aquí y le hago frente, voy de frente, habiendo matado a Aquiles. Y aquí empieza, digamos, la disyuntiva, ¿no? O las posibilidades, la elección. Voy de frente, o sea, me detengo, le hago frente, antén, habiendo matado a Aquiles. Esa es una, ¿verdad? Si no se mete a Troya. O dos, también posible, morir con gloria ante la ciudad. Sí, porque algo que se va a repetir, se los he dicho también, es siempre preocupado por su persona, por la transmisión de su persona ante los troyanos, ¿sí? Como líder moral que es. Entonces, uno pensaría, bueno, o en términos así muy directos, o me mata Aquiles o lo mato. Es una de dos, pero luego añade, y también podría ser que le pongo las armas, me las quito, hablo con Aquiles, le prometo que le vamos a regresar a Helena todos los regalos que nos trajimos, los tesoros que se robó aquí en París, Alejandro, y además le prometo que le voy a, que le vamos a regalar a los troyanos todos nuestros tesoros que hemos acumulado en nuestras expediciones. Acuérdense que pues no hay un pueblo que se haya hecho rico de la nada, ¿verdad? También estos hicieron la guerra, los troyanos. Por eso eran tan ricos y tenían mucho oro. Entonces dice, y les voy a decir a los troyanos que no se queden con nada, que todo les vamos a ir y se los vamos a repartir. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se pone a pensar, ¿sí? Que me hace pensar en algo que ya hemos hablado aquí acerca de las decisiones y los actos, ¿verdad? Que uno puede ponderar ahí la situación, poner los elementos a favor, en contra, poner las disyuntivas como aquí, ¿sí? Que es lo que hizo Héctor en el soliloquio mientras Aquiles empezaba a llegar junto a él. Siguiente diapositiva, estando en esta disyuntiva, se compone, se recompone y dice, pero ¿por qué me distrae mi Timós? No, yo no le voy a rogar a Aquiles, no sea que ni se va a apiadar de mí y que no me respete, ¿sí? Y que me mate, además que lo mate, dice, estando yo desnudo, ¿sí? Desnudo, ¿por qué? Porque eso ya lo hemos platicado, ¿verdad? Que habiéndose quitado las armas. Es decir, no confía en Aquiles. Y sobre todo, pues él mismo se da cuenta que no es digno de respeto. Es decir, esto que nos dijo en el canto 6, en el canto 3, que él aprendió a ser valiente. Es una enseñanza, por lo tanto, tiene que volver a recordar eso. Pero tienen que recordar otros, y aquí, en este caso, él mismo, ¿sí? Su papel y el valor que él tiene que mostrar. Entonces, no que me estoy distrayendo, de ninguna manera voy a hacer esto. Me le voy a enfrentar. ¿No? Y uno dice, perfecto, qué valiente Héctor.
qué maravilla de hombre. Y en ese justo momento llega Aquiles. ¿Y qué sucede? Que sale corriendo. Siguiente, por favor. Sale huyendo, ¿verdad? Dice uno, bueno, pues entonces, ¿de qué sirvió todo ese discurso tan valeroso, Héctor? Qué bárbaro. Corriendo como loco, ¿no? Entonces ahí va Aquiles persiguiendo. Y luego, sí, sí. No, antes. Dice, cuando lo ve a Aquiles, a ver, lo ve como Enealio, es como el hijo de Ares, y sale corriendo, ¿sí? Como relámpago. Entonces dice, está lleno Héctor tromos de terror, empieza a temblar y no se atrevió a quedarse, sale corriendo. ¿Sí? Aterrado se fue, otra vez repite. No solamente dice temblando, sino aterrado, se va corriendo. Y empieza una cantidad de símiles que se ven en todo el canto, ¿verdad? Pero aquí Aquiles es como un halcón que va a atrapar una paloma. Imagínense nada más eso. Es ese Héctor, una palomita, ¿no? Y dice, así Héctor tembló bajo la muralla de Troya. Y entonces corrieron lejos del muro. O sea, llegaban otra vez al río Escamandro, donde venían. Dice, ahí nos recuerda otra vez Homero, a lo que ya nos dijo en el canto previos. Tiene dos fuentecitas, ¿verdad? Una calientita. Dice, ahí donde antes lavaban la ropa las mujeres troyanas cuando era la época de paz. Y entonces, aquí hay una frase que usa Homero, dice, ahí va uno corriendo y el otro persiguiendo. Uno huyendo, perdón, y el otro persiguiendo. Pero dice, uno bravo y el otro más bravo. Es decir, no dice que uno cobarde y el otro valiente, otro bravo, sino que uno, Héctor, bravo, pero el otro más bravo todavía. ¿Sí? Y entonces dice, y aquí, dice, corrían y corrían. Y dice, y corrían, no, eso es muy interesante, no corrían como en las carreras por un trípode, por una mujer, ¿no? Corrían por la vida de Héctor, por la psique de Héctor, dicen en griego, por el alma de Héctor. Entonces, en ese momento se va la escena al Olimpo porque los dioses siguen contemplando. Han observado desde los dos cantos previos, desde que están en la batalla y bajan los dioses a pelear, los olímpicos no han perdido detalle, así como si estuvieran viendo una película. Y entonces Zeus se compadece, nos dice Homero, de esta escena. Se compadece de Héctor porque dice, Héctor me ha respetado y honrado como cualquiera. ¿Sí? Eso nos recuerda a uno de los autores modernos, o sea, los troyanos tenían los mismos dioses que los griegos. Sí, o sea, eran lo mismo, por decirlo de alguna manera, no eran bárbaros. Y entonces todos miraban. Y entonces Zeus, muy afligido, dice, híjole, pues ¿qué haremos? ¿Lo salvaremos o ya, que se muera? Porque es evidente que algo va a pasar. No va a poder entrar ya a las murallas, evidentemente, porque si abrieran las puertas, entra Aquiles y eso no lo pueden permitir. Esta sería la ruina de toda la ciudad. Entonces, es el momento crucial de Héctor. ¿Muere o no? Y es lo que se pregunta Zeus. Y Atenea, obviamente, otra vez, como antes, se enoja. ¿Sí, cómo que lo quiere salvar? No está bien, no está bien. Y le dice Zeus, bueno, está bien, ya, cálmate, pues. Entonces, está bien, tú baja, le dice a Atenea, y pues haz lo que tengas que hacer. Pero pues ya lo acepta Zeus, ¿no? Dice entonces, vuelve la escena al llano, ¿verdad? Dice, y ahí sin tregua, aquí le sigue corriendo atrás de Héctor, ¿sí? Y entonces, dice, y Héctor corría frente a las puertas, esperando que alguien desde arriba le ayudara, ya sea arrojando piedras o armas, flechas o algo, ¿no? Y entonces viene esta famosa escena, que es la que sigue.
como en un sueño, no puede alguien perseguir al que huye, ni este puede huir de aquel, ni aquel perseguirlo. Así uno no puede avanzar con los pies, ni el otro esquivarlo. Y luego dice, por cuarta vez, después de de como en un sueño, después de haber corrido 3 veces, como en un sueño, ¿verdad? Dice, y luego por cuarta vez llegan otra vez a la fuente. Cuando están en la fuente, en ese momento pasa la escena al Olimpo, donde Zeus tiene las 2 balanzas, la de Héctor y la de Aquiles. Le ponen peso y la que cae, o la que se mueve más bien, es la de Aquiles, la de Héctor, perdón. Dice, y entonces automáticamente se ve la escena abajo, en la llanura, ¿sí? Y Apolo, que estaba ayudando a Héctor, desaparece en ese instante. ¿Sí? Cuando cae la balanza, desaparece Apolo. Entonces Atenea le dice a Aquiles, ¿no? Que no se desespere, ¿no? Con esa persecución, que ya van a obtener la gloria. Dice, pero espero que sea la gloria para los dos, o sea, que le dé su crédito, dice Atenea. Y entonces, como Apolo ya voló, después de que la balanza cayó, la balanza de Héctor, Atenea corre también atrás de Héctor, pero transformado, disfrazado, convertido en Déifobo, el hijo menor de Príamo y Hécuba, el hermano menor de Héctor. Y le dice, ven, no corras, aquí vengo contigo, vamos a resistir y vamos a hacerle frente a Aquiles. Y Héctor se detiene, ¿no? Se detiene muy conmovido, dice, ay, mi hermanito, el más querido, no lo puedo creer, ¿no? Que solamente tú, entre todos, vino a auxiliarme, ¿no? Viéndome en esta situación. Y todavía Atenea cínicamente, ¿verdad? Le dice, sí, nadie quería, ¿eh? Nadie me dejaba venir, pero yo, pues, sí, vine a acompañarte, ¿sí? Porque me aflige mucho esto que estoy viendo. Sí, el duelo, dice. Entonces vamos a combatir. Vamos a combatir con Aquiles para saber si vas a ser domado, Aquiles va a ser domado o tú vas a ser domado. Y entonces Héctor ya está detenido, ¿sí? Ya viene Aquiles muy cerca y le grita. Dice, 3 veces huí, pero ya no te temeré como antes. No me atreví a esperar a que me atacaras. Dice, pero ahora mi timos, o sea, otra vez esta cuestión, ¿no? Del valor, me incita a que te haga frente. ¿Te tomaré o seré tomado? Ahí está clarísimo, ¿no? Se va a morir. Y luego, ya está cerca Aquiles y le dice, pero por favor, vamos a hacer un juramento ante los dioses que nos están viendo. Cual sea el desenlace, el que quede muerto, por favor, que los familiares reciban el cuerpo. Te suplico que si yo muero, le des el cuerpo mío a mis papás, ¿no? Y entonces, y Héctor le confiesa, ¿no? Después del juramento. Dice, le dice a Aquiles, tú eres un tramposo, porque tú sabías mi destino y me engañaste, ¿sí? Sí, para que te temiera y olvidara el valor, lo que les había dicho, ¿no? Sí, dice, pero ya no voy a huir. Es decir, se le olvidaba esta cuestión, ¿no? Que era aprendida. Sí, entonces, y bueno, Aquiles le dice que no, que de ninguna manera, ¿verdad? Que no puede haber juramento entre ellos, ¿verdad? Que no hay compatibilidad entre los leones y los humanos, entre los lobos y los corderos. Y se lanza, ¿no? Contra él. Y Héctor le vuelve a pedir que por favor, ¿no? Que sí le entregue el cuerpo a sus familias. Y Aquiles nos dice aquí algo que también es muy cierto, que no se nos debe olvidar. Le dice, tú mataste a Patroclo y a muchos aqueos, incendiaste las naves. Es decir, que no se nos olvide, ¿no? Que en esto de la guerra, pues que si víctimas y victimarios es un pensamiento demasiado simplón.
demasiado metafísico. No, Héctor también mató a Patroclo y lo mató creyendo que era Aquiles, es decir, mató a Aquiles. Entonces imagínense, y eso le reclama Aquiles. O sea, tú lo mataste. ¿Qué consideración voy a tener yo? ¿Y por qué le pide ahorita humanidad? Cuando él también mató como si nada, porque eso es lo que pasa en la guerra, ¿verdad? Se pierde totalmente la humanidad. Por eso estas escenas dentro del palacio, dicen los investigadores modernos, nos recuperan este terreno de la humanidad que se pierde, ¿no? por la guerra. Y entonces se da cuenta Héctor que es un engaño, Déifobo, su hermano, no es su hermano, ¿verdad? Dice, pero bueno, está bien, ni modo, lo acepto. Dice, pero no voy a morir sin gloria, sin honor. No voy a morir avergonzado, acobardado. ¿Sí? O sea, te hago frente. Dice, y fíjense cómo cambia el símil que utiliza Homero. Dice, se arroja Héctor como un águila sobre Aquiles. ¿Sí? Pero bueno, pues no lo alcanzó. Y entonces, Antes Aquiles perseguía a Héctor como un gavilán, ¿no? Y ahora se como un invierte. halcón, como un halcón, exacto. Y ahora él va como un águila. Sin embargo, en este caso no se invierte en el sentido que él es un águila y Aquiles alguien débil, ¿no? ¿Cómo aparece Aquiles en ese símil? Como un astro, porque con su escudo hace que todo brille y como ahí cayó la lanza que le mandó Héctor, todo se alumbró, por decir, brilló. ¿Sí? Entonces el símil que nos ofrece Homero ahí él se lanza como un águila y Aquiles está como un astro. Y entonces Aquiles lo está viendo, ¿no? ¿Por dónde? Como les decía hace rato, ¿dónde encuentro el punto débil? Pues en el pedacito de cuello que no cubre la armadura. Y ahí lo mata. Agonizante le suplica otra vez, ¿no? Pero en fin, Aquiles no sé. Entonces, bueno. Esta frase de como en un sueño la utiliza Cadaré, Ismail Cadaré, del artículo que yo les mandé en el chat, que me parece un artículo muy lindo, muy valioso. Porque para empezar, nos dice, ¿verdad? Que no se nos olvide, la Ilíada, ¿verdad? O la guerra de Troya, dice más específicamente, la guerra de Troya es la guerra que más bibliografía ha provocado. No sé qué cantidad de escritos pone ahí como cifra, 15,000, quién sabe qué documentos, poesía, obras y demás, respecto a la guerra de Troya. Dice, porque hay algo de misterio, ¿verdad? En eso. Dice, pero no en la guerra de Troya, dice, ubiquémonos en la Ilíada. Dice, la guerra de Troya ha sido, o más bien la Ilíada, ha sido transmitida por generaciones y sigue siendo de las obras más importantes, no por la guerra, porque hay guerras más recientes y muy crueles, sino porque es poesía. Y la poesía contiene misterio, nos dice Cadaré. Y esta obra para él tiene una cantidad de misterios, dice. Y uno tiene que ver con esta persecución, que como les digo, Bonifaz Nuño ni siquiera la nota, ¿no? No, más bien no quiere pensar en ella, ¿no? Ante su modelo heroico. Y Cadaré nos da una propuesta y dice, es que en realidad esa persecución, dice, somos ridículos y nosotros lectores o los espectadores podemos imaginarnos un Héctor, un héroe de tal categoría, siendo perseguido como un cobarde, no una ni dos, 3 veces por Aquiles. No, eso es ridículo. Dice,
por ahí, en ese mismo pasaje, hay esta frase que inicia como en un sueño, que nos metió Homero en el contexto de la persecución. Dice, hay que escuchar eso. La persecución. Perdón, el sueño. Dice, en realidad, Héctor ya estaba agonizando. Dice, en el primer encuentro, cuando lo ve, lo mató. Entonces, en su agonía, como si fuera un sueño, él sueña, ¿verdad? En este sentido, yo digo psicoanalítico de los sueños, que es como deseos, sueña, desea ir todavía vivo, escapando de su enemigo. Dice, pero en realidad él ya estaba muerto, casi muerto. Dice, eso tiene mucha más lógica. Y bueno, la siguiente diapositiva, por favor, Jesús. De alguna manera no está tan descabellado, porque recordemos que Himnos, el sueño, es el hermano de Tánatos, de la muerte. Es decir, en esta interpretación de Cadaré, que me parece muy linda, que nos abre los ojos respecto a esta frase de como en un sueño, ¿no? Donde él trata de explicar y de subsanar esto que parece una escena fuera de lógica para un héroe. ¿Sí? Sin embargo, que a mí me parece muy, muy bien, sin embargo, yo quiero que regresemos a la cita. Cuando yo leo esa cita, ay, no me checaba algo. Y fíjense bien cómo dice, porque lo dice tal cual en griego. El anterior, donde estaba la de como en un sueño, está hablando Homero de que van persiguiéndole, que ya dio 3 vueltas. ¿Sí? Y la anterior cita dice, ya dio 3 vueltas. Sí, la anterior cita, por favor. ¿Dónde está lo del sueño? Sí, o sea, ya habían dado las 3 vueltas y seguía, ya se había encontrado ajá, para decirles en qué contexto. Entonces, es cuando los dioses dicen, no, ya, y Atenea baja, ¿verdad? Dice, y entonces, cada vez que se lanzaba, dice, ahora que bajó, ya no se ocultó Héctor, dice, cada vez que se lanzaba de las puertas Dardanias enfrente a arrojarse bajo las torres bien construidas, por si acaso desde lo alto lo protegieran con dardos, tantas veces pasándose adelante lo hacía volverse hacia el llano, ¿sí? Dice, y hacia la ciudad, él mismo siempre volaba, ¿no? Así como también que use este verbo de volar, ¿verdad? No huir, estoy como volando, como flotando, ¿ven? Como todo es parte de la imaginación de Héctor, nos dice Cadaré, y ahí viene el contexto. Y como en un sueño, ¿verdad? No puede alguien perseguir al que huye, ni este puede huir de aquel, ni aquel perseguirlo, así uno no puede avanzar con los pies, ni el otro esquivarlo. Si ustedes se fijan bien en esta frase, ¿cuál es el momento, o sea, en dónde está puesto el énfasis? ¿Cuál es el que está sintiendo este sueño, digamos, de angustia que todos hemos sentido, o de frustración que todos hemos sentido? Vean cómo dice, no puede perseguir al que huye, no puede alcanzarlo. Es el sueño de Aquiles, ¿se fijan? Si es que es un sueño, yo me atrevo a decir, pues es el sueño de Aquiles, porque la frustración está puesta, fíjense muy bien, en el que no puede alcanzar al que huye. Claro, también dice, ni este puede huir de aquel, pero ni aquel perseguirlo. Y así uno no puede avanzar con los pies, ni el otro esquivarlo. También puede ser el sueño de Aquiles. De hecho, me parece que está más puesto el énfasis en el que no puede perseguir al que huye, en el que está impotente porque no se puede mover y aquel está huyendo.
Y esto lo único que me hace pensar es que lo que estamos viendo también aquí es que si el que está soñando, porque ya está moribundo, es Héctor, nos dice Cadaré. Yo me atrevo a decir, no, es Aquiles, porque Aquiles ya está muerto. No se nos olvide, con el desdoblamiento de Patroclo, él ya murió. Él sabía que ahí estaba su destino. En ese momento la balanza ya estaba. Por si fuera poco, acuérdense lo que le predijo su caballo, su amigo, su enemigo, a Aquiles. Que ni te emociones. En cuanto mates a Héctor, tú vas a morir. Que se enoja Aquiles y le dice, ay, ¿para qué me predices eso que ya sé? ¿Sí? Entonces, este sueño en todo caso parece el de Aquiles. ¿Sí? Porque luego viene el canto 23, que es el de los funerales de Patroclo, que ya hay por ahí un estudio que dice, no se puede hacer esos magníficos funerales, como los van a ver en la lectura, tan grandiosos, para un personaje tan menor como Patroclo. Son los funerales de Aquiles. ¿Sí? Bueno, pero esto nos deja otra vez la pregunta, ¿y esta persecución? Entonces, si no es el sueño de Héctor, ¿realmente se acobardó? ¿Por qué no? Si ya vimos que el miedo es inherente a la guerra. ¿Sí? Pero bueno, seguimos con la otra diapositiva. La anterior. Ajá, eso ya les decía, ¿verdad? Que es lo del sueño, que tiene que ver con... Ay, sí, todavía me falta. Que tiene que ver con el sueño, con la muerte. Bueno. ¿Cuál es mi propuesta respecto a estas 3 vueltas que da Héctor siendo perseguido? El problema es que se ha leído estas 3 vueltas, esta persecución, como un acto de cobardía. Tan acto de cobardía que se trata de justificar diciendo, no, pues es que todos los héroes en sus aristías también tienen momentos de miedo. Y de hecho hay un símil muy interesante, se les va a impresionar lo idéntico que es. Si en canto que no recuerdo si analizamos, creo que no, que salió Agenor. Agenor es ya perdí todas mis citas. Agenor es un personaje que era amigo de los troyanos, que fue a ayudarlos, ¿no? A los troyanos. Y que es un paralelismo idéntico, pues, a lo que le pasa a Héctor, fíjense, en el canto 21, en el anterior. Allí a Troya de altas puertas los aqueos asieran, sino Apolo a Agenor instigara, divino varón, de Antenor el hijo intachable y potente. ¿Sí? O sea, ya iban todos huyendo a Troya, a las puertas, cuando Apolo, igual que hizo con Héctor, le dice a Agenor, no, detente aquí. Y en el corazón audacia le infundió, y él mismo junto a él se quedó, ¿sí? Porque los graves hados de la muerte apartara. ¿Sí? Y él se ocultó en mucha niebla, Apolo. Y aquel, Agenor, cuando advirtió a Aquiles, destructor de ciudades, se quedó quieto. Y mucho se le oscurecía el corazón esperándolo. Y en verdad afligiéndose, le dijo a su Timós, ay de mí, yo si bajo el fuerte, ay de mí, yo, que es la traducción de Bonifaz Núñez mal, ay de mí, yo, si bajo el fuerte Aquiles huiré, por donde los otros pasmados se fugan en turba. Me prenderá así también y me degollará sin valor. Si yo dejo que estos sean en turba fugados por el pelida Aquileo y con los pies lejos del muro, a otra parte huyo hacia el llano de Hilo porque me llega las faldas de ida
y sigue. O sea, está tratando de ver qué hace y porque quiere huir a Agenor. De hecho, había huido y Apolo lo detuvo, pero él está en su soliloquio también y dice, pero ¿por qué con esto me distrae mi Timos? O sea, la misma frase de Héctor, ¿no? Entonces, es esto para decir que, que tan negativamente se ha visto la persecución que justifican con otros ejemplos de otros héroes que también han tenido dudas ante la guerra, ante la batalla, y en el caso de Agenor, ante Aquiles, que es el guerrero más terrible y más temible. ¿Sí? Tan negativa se ha considerado esta escena de la persecución que Bonifaz Nuño la elude. Tan negativa que Ismael Cadaré se ve obligado a interpretar de manera poética a partir de la frase como en un sueño. Bueno, pues mi propuesta es que no estamos leyendo esa persecución en el sentido real de esa persecución. Y por eso les pongo esta imagen. Si ustedes se fijan, y se los voy a leer, uy, uy, uy. Aquí está. A propósito de las 3 vueltas, dice, por allí corrieron, uno huyendo, el otro tras persiguiendo. Delante huía un bravo, otro grande mejor, lo seguía velozmente. Bien, lo que viene. Pues no a una víctima o a un cuero boyuno aspiraban, que son los premios para los pies de los hombres, pero corrían, bueno, aquí tendría que ser, sino corrían por el alma de Héctor, domador de caballos. Como cuando a las metas los premiados caballos olípedos dan vuelta muy deprisa y ya se ahí el grande premio, el trípode o la mujer, y lo más bonito, en honor de un hombre que ha muerto. En realidad, lo que estamos viendo es una carrera, no una carrera deportiva, sino como iniciaron estas carreras en Grecia, una carrera fúnebre. Por eso hace el símil, ¿sí? La comparación de estos 2 personajes corriendo y dando vueltas por la ciudad, como esos caballos que dan esas 3 vueltas y van saboreando y observando en la meta el trofeo que se pueden llevar. ¿Sí? Pero no es el énfasis lo que quiero decir del trofeo, sino en qué contexto se hacen esas carreras, el contexto de los juegos fúnebres. ¿Sí? En honor de un hombre que ha muerto. Estas 3 vueltas es una carrera fúnebre. ¿De cuál hombre muerto? Pues de Héctor. De Aquiles puede ser. Aunque la de Aquiles vendrá más adelante en el canto 23, donde va a haber en los funerales toda una carrera. ¿Sí? Toda una carrera de caballos y también de atletas, ¿verdad? ¿Sí? Y empieza a platicar, ¿no? A partir del verso 315. Y subieron a los carros y ellos todos a una alzaron sobre los caballos las fustas, los ataron con correas, y seguían y empieza el canto 23 a relatar todos estos juegos fúnebres donde la carrera tenía el peso preponderante. ¿Sí? Incluso se cree que las carreras fueron el primer tipo de competencia que inauguró, ¿no? Las Olimpiadas en el 776. ¿Sí? O sea, en este momento de la historia en Grecia, las carreras no eran deportivas todavía. Solamente sucedían, como lo vamos a ver en el canto 23, en los juegos llamados juegos fúnebres.
¿sí? Entonces me parece que en vez de pensar que el pobre de Héctor está siendo humillado por Homero en este canto, que no haya uno ni cómo explicar, si leemos estos versos que siguen inmediatamente después de las 3 vueltas, podemos verla en otra dimensión, ¿sí? No como algo terrible, sino como un homenaje de la muerte de Héctor o la muerte de Aquiles, ¿verdad? Que estamos presenciando de alguna manera. ¿Sí? Entonces, bueno, esa es mi propuesta, pero sigamos. Y ahí está, Héctor y Aquiles, ¿verdad? Siguiente. Bueno, yo les decía al principio, ¿verdad? Que hay una cantidad de obras respecto al antagonismo de estos dos personajes, a la importancia de estos dos personajes. Hay una obra que les gustaría, que se llama Aquiles, Héctor y Arjuna y Karna, dos visiones del heroísmo épico. Es muy lindo cómo analiza estas dos obras épicas, la Mahabharata, perdón, y la Ilíada de Aquiles, de Homero, perdón. Y entonces, yo nada más leí la parte de Aquiles y de Héctor, obviamente, sí, pero dice Aquiles, lo mismo que les decía al principio, no es opuesto de, no es opuesto a Odiseo, dice, sino, Héctor, perdón, no es la antítesis de Aquiles, sino simplemente es otra salida, así como lo es Karna de Arjuna, ¿sí? Pero realmente yo no conozco esos personajes de la literatura hindú. Entonces, mucho se ha dicho sobre estos dos personajes. Por lo menos debemos notar que uno y otro están totalmente relacionados en la aparición de la Ilíada. Como ya les decía al principio, Héctor aparece cuando Aquiles desaparece. Y es hasta estos últimos cantos, ¿verdad? Cuando Héctor en realidad fue un dios, pero Héctor mata a Patroclo, que en realidad podemos leerlo como que mata a Aquiles, que se van a enfrentar. ¿Sí? Sabemos también que cuando Aquiles a su vez mate a Héctor, todo habrá acabado. Y entonces tomarán Troya y París, con ayuda del dios Apolo, matará a Aquiles. ¿Sí? Entonces, esto nos plantea lo que se ha trabajado ya acerca de la obra de la Ilíada, ¿no? Como nos decía Cadaré, es una obra que ha tenido mucha trascendencia y que sigue ocasionando muchos enigmas, en tanto es una obra poética, ¿sí? Hay mucho misterio ahí todavía que revelar. Dice, y entonces, dice él, para él, el primer misterio que devela esta obra de la Ilíada es el arrepentimiento de los griegos, el arrepentimiento de Aquiles por lo que hicieron. Porque uno no puede saber, ¿verdad? Si realmente hubiera tenido éxito esta propuesta de que luchara por París, por ver quién se ganaba a Helena, y con eso se hubiera evitado la guerra. No podemos saberlo, ¿verdad? Pero el caso es que es una desmesura lo que hicieron los aqueos. Llegar y plantarse 10 años ahí. Y lo que siguió a continuación, pues terrible, ¿verdad? Terrible, pero lo que pasaba en cualquier guerra. Entonces dicen los griegos, los aqueos, en un momento dado, en un momento se dan cuenta de este exceso. Y lo que sienten y lo que vemos transmitido en la obra poética de la Ilíada es el arrepentimiento. Y yo creo, si nos ponemos a pensar, que se los dije muy al principio del seminario, la obra se llama Ilias
Ilias es la palabra griega para decir Troya. Es decir, nadie osaría ponerle a su obra magna o a su hijo, pongámoslo en ese territorio, el nombre del enemigo. Solamente lo puedes hacer en tanto tienes culpa, en tanto quieres honrar eso que deshonraste. Y entonces, en el terreno de los héroes, esta es la idea también. Héctor y Aquiles son dos héroes, ¿no?, totalmente diferentes en su meta, en sus motivaciones. Como ya lo hemos visto, Aquiles, él viene de una, y él sabe que es hijo de una diosa, él sabe que es superior, sea lo que esto signifique, venir de una madre diosa, él sabe que es de otra naturaleza, lo cual lo hace hacer lo que es un guerrero. Héctor no. Héctor tenía otras circunstancias, él ya tenía un hijo, tenía una familia, él era el heredero del reino. ¿Sí? A él le llegaron los enemigos y entonces no iba a entregar la ciudad nada más así de fácil, ¿sí? Tenía que resistir. Y vamos a ver la siguiente diapositiva. Es los Príamo y Eco, ven cómo lloran, cómo se lamentan. Siguiente. Y aquí entra el discurso de Príamo, porque si bien es un canto donde parece que el protagonista es Héctor, ¿verdad? Tanto que le llaman la muerte de Héctor. Pues en realidad lo que estamos viendo es la aparición otra vez de Aquiles, después de haberse ausentado durante tantos cantos. De un Aquiles que se muestra como es. Y para esto nos lo recuerda Príamo en su discurso inicial, ¿sí? Cuando le suplica como si hubiera posibilidad, como si hubiera elección para Héctor, que regrese, que sí se meta, que se salve. Aunque sabemos que sería momentáneo, ¿verdad? Porque los griegos no se van a ir, los aqueos. ¿Sí? Y nos empieza a dar las características de Aquiles, por lo cual él lo odia, ¿no? Para empezar, le dice, es mucho más fuerte que tú. En esta obra, tanto él como Hécuba le llaman a Aquiles cruel. Cruel es muy cruel. Sí, es una persona muy cruel. Y luego nos recuerda Príamo. Lo ha privado de muchos hijos, porque recuerden que Príamo tenía muchas esposas y por lo tanto una cantidad impresionante de hijos. Y le ha matado a muchos, dice, muchos muertos y muchos raptados para ser vendidos. Imagínense nada más, qué tremendo. Dice, e incluso me desapareciste a dos, a Licaón y Polidoro, unos hijos muy queridos con otra mujer, ¿verdad? No sé ni dónde están. Si yo supiera, hace una alusión al rescate, que están vivos, yo los voy a rescatar. Pero esto es Aquiles, le grita Príamo a Héctor. Nos recuerda, para hacer precisamente un énfasis, ¿verdad?, en lo que es Aquiles y lo que no es Héctor, precisamente. ¿Sí? Y para esto, siguiente diapositiva. Hay una cantidad de símiles en este canto, muchísimos, ¿no? Yo aquí tomo estos para que veamos cómo se visualiza un héroe y otro en ojos, boca de Homero. Aquí se puso al azar, mal, en tiempo, ¿verdad? Porque Héctor como un águila, Aquiles como un astro. Esta es la final, esta vamos a dejarla hasta el final. En realidad empieza con estos símiles. Aquiles como halcón, que nos decía Jesús, y Héctor como un cervatillo, hijo chiquito de una cierva que se esconde. Y luego Héctor como una serpiente que aguarda en la cueva a un hombre, así como todo rastrero, ¿no? Escondido. Y luego Héctor como si hubiera tomado fármacos, invadido por la ira, como drogado, pues, lo cual nos recuerda que podía
ver algo de eso, ¿no? Como pasa ahora en las guerras, para la adrenalina. Aquiles, en cambio, vean, como Enealio, el hijo de Ares. Por eso se aterró Héctor y sale corriendo, ¿no? Héctor como Ilión en llamas. Aquiles, fíjense bien, como astro, perro de Orión, ¿no? Que es un astro, ¿no? La constelación de Orión. Cuando hablan del juramento, para no ultrajar el cuerpo, dice Aquiles, pues no puede haber comunión entre hombres y leones, lobos y corderos. Aquí lo interesante es que fíjense, hombres y leones, lobos y corderos, pues, ¿quién es? Será él es el lobo y el cordero es Héctor. Pero hombres y leones, ¿quién es Aquiles? ¿El hombre o el león? Me parece que es el león, ¿cierto? Si seguimos la idea de que él es el lobo, pues él es el león, entonces quiere decir que él no es el hombre, ¿se dan cuenta? Como que Aquiles desprovisto de su humanidad. Luego, Héctor como un águila que va a robar un cordero, o una liebre. Y Aquiles, ay, aquí se me perdió. Como el astro más bello. Ah, que es la misma que está al principio, la repetí. Bueno, entonces vean cómo cómo en prácticamente todas, Héctor, pues, está en una posición, en esta figura literaria que es el símil, ¿verdad? Cuando usan el como, pues no muy agraciada. Y Héctor y Aquiles hasta deshumanizado, ¿no? Como Ares incluso, transformado. Y lo interesante aquí es Héctor como en llamas y Aquiles como astro, que lo dice 2 veces. Como astro al final, ¿sí? Porque Héctor yo les decía como un águila, pero no significa que Aquiles va a ser una liebre, no, un astro. Y al principio, cuando el discurso de Priamo dice como el astro, perro de Orión. ¿Por qué? Porque astro en griego se dice aster, pero aster es el astro y es la llama, ¿sí? La flama, ¿sí? Lo cual parece anunciar lo que viene a continuación, que es la última diapositiva, que es Troya incendiada. ¿Sí? Ese Héctor como una llama de Ilión, que decía antes, y Aquiles como un astro, ya prediciendo, diciendo pues, recordándonos lo que ya el oráculo había predicho, ¿sí? Que Ilión iba a caer en llamas. Y ahí está el caballo de Troya y toda la ciudad incendiada. Y fíjense, a propósito, sí, la última diapositiva se me ha pasado, a propósito de la transmisión de la figura de Héctor, ¿sí? Y esta corriente que lo prefiere como el héroe protagonista de la Ilíada, ¿sí? Como un tributo de los griegos, de los aqueos, perdón, en honor de los troyanos, específicamente de su figura central que es Héctor. Pausanias es del siglo II, ¿verdad? Después de Cristo, pero dice que había un oráculo. Pausanias había recogido supuestamente de otros que habían recogido con el tiempo, o sea, supuestamente era fidedigna. Este oráculo que había predicho hace muchos siglos, en la época de la guerra de Troya, después de la guerra de Troya, que decía esto: tebanos, que vivís en la ciudad de Cadmo, si queréis vivir en vuestra patria con gran felicidad, traer a ella los huesos de Héctor, Priámida de Asia, y honrada al héroe por mandato de Zeus. ¿Sí? Es decir, hay una historia ahí, ¿verdad? Como de reconsideración, de arrepentimiento, como dice Cadaré, de darle su lugar a los que fueron, de alguna manera víctimas, ¿verdad? Porque esto de víctima y victimario es muy subjetivo, como se puede ver aquí en toda la guerra de Troya, ¿sí? Pero dándole un lugar a la figura de Héctor, tratando de ponerle en igualdad de honor y de circunstancias con el héroe nacional de Grecia, ¿verdad? Que es Aquiles, trayendo desde Asia, porque ya en una época posterior, pues ya Asia era como
otros no griegos, a territorio griego, ¿no? A Héctor. Pues en fin, con esto terminamos el canto 22 y el acercamiento a la figura de Héctor, la cual vamos a terminar con el canto de cerrar, ¿verdad? Con el canto, con lo que aparezca en el canto 24, que tiene que ver con el rescate de su cuerpo, ¿sí? Y si les alcanza el tiempo, pues pueden revisar el canto 23, que es el funeral de Patroclo, pero es, digamos, un canto muy largo y en realidad, pues casi para anecdótico en el sentido de ver cómo funcionaban los juegos fúnebres. No, más allá de eso, no dice gran cosa de un héroe y de otro, ¿sí? Entonces, vamos a saltar a analizar el canto último, 24. Y pues nos vemos en 15 días si no tienen algún comentario que hacer a propósito de esta sesión, de este canto 22. Muchas gracias, Vero, por este precioso seminario y por el canto que es tan especial, el de la muerte de Héctor. Y la explicación del héroe, tanto trágico como el otro modelo, es muy interesante. Gracias. De nada, Jesús. Bueno, compañeros, pues nos vemos la próxima sesión en 15 Muchas días. gracias. Les mando un abrazo. Muchas gracias, Vero. Gracias a Saludos. ustedes, ¿eh? Nos vemos en 15 días. Gracias. Sí, gracias.